Estás escuchando El Dolo, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi primo. Brian Espinosa, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Son dos partes. Ok. Esta es la primera y una persona que se la pasa comentando en YouTube por fin va a ser muy feliz. Ok, excelente. Me hace bien el corazón ver a los pequeños peleando por dinero. Tráeme el cinto. El estado de Washington promulgó una ley que declaraba ilegal molestar o acosar a un pulpo. ¿Dónde sentamos a estos seres menstruantes? No nos van a embarrar. Dijo que los saltamontes sabían a nueces y les quitaban las patas y las alas y les podía hacer mantequilla. Ajá. Aquí ya hace un pendejo. La chinga de mi boca. También se puede quemar, ¿no? Es combustible la caca. Llegaremos a eso eventualmente, pero tres o más personas desnudas que no sean del mismo sexo no pueden estar juntas. Espera, estás hablando en presente. Eso no ha terminado. Malditos salvajes incultos. 21 de julio de 1918. Batman. Alan Pinkerton nació en Glasgow, Escocia. Hijo de William e Isabella Pinkerton. Alan fue uno de 7 hermanos que sí vivió porque tuvieron más que no vivieron. Y hablaba con un marcado acento escocés por el resto de su vida. Uh-huh. Su padre falleció cuando él tenía 10 años, así que el Alan dejó la escuela para meterse a trabajar y se convirtió en aprendiz de tonelero, que son los que hacen los barriles y cubetas y todo ese pedo. A los 19 años se involucró activamente en el cartismo, que era un movimiento obrero que abogaba por reformas políticas para darle más poder a la clase trabajadora. Después conoció a una mujer que se llama Joan Carfrae, se casó con ella. Uh-huh. Él tenía 22 y ella tenía 15. Ah, Muy de la época. Alan también participó en el alzamiento de Newport, donde unos 4,000 cartistas marcharon hacia la prisión de Newport en Gales, exigiendo la liberación de los presos cartistas. Los soldados dispararon contra ellos, decenas murieron, muchas personas resultaron heridas y cientos de cartistas fueron encarcelados o, como se hacía en aquella época, los mandaron a Australia. ándale. Si no te quiero ver aquí, vete a Australia. Ándale, váyase para allá. Colonia de presos. Con los canguros. Y por temor a ser arrestados, él y su esposa huyeron a Canadá. Y aquí llegaron a Canadá, bajaron a Illinois, Uh-huh. en Estados Unidos. Un día llegó a casa y le dijo el Alan a su esposa, oye, tengo unos boletos para ya irnos en barco de aquí. Fuga. Y él le dijo, no, espérate, es que acabo de apartar un sombrero. Ok. Me lo entregan la semana que entra. ¿Qué esperarte por un sombrero? Y sí, pues Ajá. eran importantes en la época. Y eventualmente ya tomaron otro barco una semana después. Ajá, ya no compres nada. Pero fue algo muy de suerte porque el barco en el que se iban a subir originalmente explotó la caldera y se hundió y se murieron todos. Oh, shit. Ujú. Una señal del cielo. Como Seth MacFarlane el 11 de septiembre, güey, que no llegó al vuelo. Sí. Cuando llegaron a Illinois se dirigían al pueblo de Nauvoo, que era una ciudad fundada por Joseph Smith 2 años antes, donde iba a ser un asentamiento mormón. Pero cuando iban rumbo para allá, los asaltaron y les robaron todo. No mames. Entonces se terminaron quedando en Chicago. Ok. Pero estamos hablando de 1842. Chicago tenía como unas 1,000 personas, 1,200. Eran poquitos. Y decían que Chicago era un lugar asqueroso. Ah, cabrón, ok. Decía que las calles parecían el vertedero de basura de la comunidad. Las alcantarillas se llenaban de estiércol, desechos, ropa y todo tipo de basura que amenazaba la salud pública. Ok. Ya Saludos después. a Chicago. Todavía creo que si le pega el sol a ciertas banquetas huele como a Ok. caca vieja, güey. Queda algo ahí. Pero creo que eso es en todas las ciudades grandes. O sea, Ajá. también en México, también acá en Sí, tienen que tener donde guardar su cagadero. Simón. Después de un año más o menos se mudaron a un asentamiento escocés que se llamaba Dundee, que estaba a unos 60 kilómetros de distancia. Durante su matrimonio tuvieron 3 hijos. ¿A dónde vas? ¿A dónde? ¿A dónde vas? ¿A Pues ahí. dónde? Oh, que la ve- Tuvieron 3 hijos, Billy o William, Robert, también conocido como el Bob, y una hija llamada Joanne. Como su madre. El Alan seguía ahí trabajando como como su madre, pero de cariño le decían Pussy, ¿Qué? porque aparentemente era un término pues, inofensivo. A comer, puchita. ¿Qué cosas? El Alan seguía trabajando como tonelero, haciendo ahí sus barriles y todo. Un día el güey andaba cortando leña y se le hizo raro ver como los restos de una fogata donde andaba cortando leña. Dijo, pues aquí no viene gente Ah, caray. a hacer fogatas, güey.
O si alguien vino aquí a hacer una fogata o estaban aquí, Indio. andaban en malos pasos. Y le dijo al sheriff, y el sheriff dijo, ok, vamos a investigar, güey. Formó una cuadrilla en la cual participó Alan y terminaron dando con un grupo de falsificadores. Órale. Que andaban ahí escondiéndose en el bosque. Sí. Y Alan se convirtió en el héroe del pueblo. Por chismoso. Por chismoso. Oye, y estos güeyes son los que habíamos hablado en el episodio de las falsificadores de billetes. Sí, que te acuerdas que los billetes eran como nomás así, como con un sello del banco ya. Sí, eran de esos. Eran de esos cabrones. Simón. Y todos querían escuchar la historia de cómo había descubierto todo este asunto. Le gustó ser el centro de atención. Le encantaba contar la historia de cómo había dado el tip al sheriff de sheriff, algo anda mal. Pues verán, estaba con mi camisa roja de cuadrados negros y estaba yo de leñador bien vergas. De repente, algo llamó mi atención. Así, y cada vez le iba agregando más y más a la historia. ¡Ay, hijo de la chingada! Empezó a recibir solicitudes para unirse a otras investigaciones y buscar otros falsificadores. Y se convirtió en detective independiente a tiempo parcial. Ya quiso ser acá pinche buscador de... Sí, el origen de los Pinkerton, buscar a los malditos. Su taller de tonelería estaba ahí, pues cerca de donde estaba el tren. Y Dundee era un pueblo donde casi todos eran anti-abolicionistas. O sea, ellos querían seguir teniendo gente de gratis contra su voluntad. Vaya. Pero Alan era abolicionista. Se postuló como candidato a sheriff porque ya investigó cosas. Encuentro cosas acá yo solo. Tengo habilidades. Voy a ser sheriff. Pero el pastor bautista local escribió una carta abierta en el periódico y dijo, ese güey no puede ser sheriff porque es ateo. Ándele. Y porque no quiere esclavos y la Biblia dice que podemos tener esclavos. ¿Y cómo va a jurar sobre la Biblia si no cree en ella? Exacto. Entonces, que no mame. Entonces, quedó en 9º lugar entre 9 candidatos en las elecciones para sheriff. Diablos. Pero alguien del condado de Cook, más del lado de Chicago, dijo, güey, ¿no quieres venirte acá a trabajar de ayudante sheriff? Dijo, Simón. Agarró a su familia, se fue para allá. Y luego en 1849, el nuevo alcalde de Chicago organizó el departamento de policía y nombró a Alan el primer y único detective del departamento de policía de Chicago. Y ahora sí, así ya Sí, es que yo no necesito armas, yo necesito mi inteligencia para resolver todo está crímenes. Aquí arriba, mira. Después de un año, Alan renunció a este puesto porque consiguió trabajo como agente especial en el Servicio Postal de Estados Unidos. Y en aquel entonces había muchos delitos postales y los delitos postales son muy penados y muy perseguidos. En un caso bastante sonado, arrestó a Theodore Denson, que era sobrino del jefe de correos, porque se dio cuenta que andaban desviando fondos y terminó todo esto con Alan encontrando $3,741 en efectivo escondidos detrás de cuadros en el departamento del sobrino del jefe de correos. Oye, güey, es bien buen detective, ¿eh? Hasta ahorita, sí. Hasta ahorita. Nomás deja que le den una pistola y va a valer verga. El Chicago Times publicó un artículo sobre la investigación y fue reimpreso por periódicos en todo el país. Y decía, cito, a Alan Pinkerton le corresponde todo el mérito de la detección. No podemos intentar entrar en detalles sobre este hombre, Denison, perdón. O sea, de que no pueden entrar en más detalles sobre lo que hizo el güey que agarraron. Las depredaciones de los hombres como Denison son las más difíciles de descubrir. Pero durante 3 semanas el señor Pinkerton ha descansado en la devoción con la que ha seguido al criminal hasta que su cuerpo y su mente estaban casi agotados. Como detective y oficial de policía, el señor Pinkerton no tiene superior y dudamos que tenga igual en este país. Vaya. Este güey es el más vergas de todo el país. Es el jefe de jefes. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Así que Alan y un abogado llamado Edward Rucker crearon una agencia de detectives. La llamaron la Agencia de Policía del Noroeste. Después de un tiempo, Rucker se salió del negocio porque se convirtió en juez. Y Alan la rebautizó como la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton. Ahí está. Ahí está. Su lema era, nunca dormimos. We never sleep. We never sleep. Ok. Y era un ojo gigante acá el logo. Ok, entonces, ¿cómo va a confiar en ti si nunca descansas para hacer bien tu trabajo? Es que ellos lo veían como que nunca descanso porque siempre estoy trabajando, Simón. Oh, arre.
Mira, si les funcionó. Desde ahí del hecho, o sea, de que era detective y que su logo era un ojo, de ahí viene el término de private eye, que le dicen Órale. los gringos. Ajá. Ya en algunos años ya tenía 5 detectives trabajando para él. Y en ese momento no había una fuerza policial nacional en Estados Unidos. De hecho, había muchos pequeños lugares que no tenían policía para nada. Ya lo hemos hablado en Ajá. otros episodios. Y es cuando llamaban a estos güeyes. Simón. Entonces, por ejemplo, si alguien se robaba un banco, güey, cruzaba fronteras estatales, o a veces nomás se cambiaba de condado, ya no había quien lo persiguiera, güey, porque Ajá. ya no había, a lo mejor allá, o sea, así que, no, güey, robo aquí, me voy a Villamada, ya no hay policía. Simón. Sí. Pero los malditos Pinkertons. Simón. Y o sea, los ferrocarriles también empezaron a facilitar las subidas rápidas. Entonces el Alan se dio cuenta de todo esto y se convirtió en una especie de policía autoproclamado sin fronteras. Nice. Se dijo, a mí nada me detiene porque no hay reglas. No las hacen. A menudo se le atribuye la invención del precursor de la lista de los 10 más buscados del FBI. Órale. Ese güey tenía algo que se llamaba The Rogues Gallery o la Galería de Truanes, que tenía fotos o dibujos policiales y notas de los crímenes de las personas, así de, ese güey está buscado porque se robó un pollo de la chingada. Ajá. Y la agencia Pinkerton tenía 2 divisiones, la fuerza preventiva y la fuerza de detectives. Ok, ya preventivo y todo el pedo. Sí, la preventiva pues eran como policías, así eran como guardias de seguridad, pero tenían uniforme como de policía. De hecho, fueron la primera fuerza policial en usar uniformes. Traen ahí su uniforme, sus pantalones, su gorro, su acá como gabardina. Ey, y sus logos. Ajá, cargaban también palo? su linterna y una porra ahí. También tenían su propia comisaría. Y la fuerza de detectives, que era la otra parte, eran agentes encubiertos. Ellos no andaban con uniforme y siempre estaban en la oficina, a menos de que les dijeran, ve a investigar este pedo. Ok. Ahora, ese de que no dormían, todos los que trabajaban ahí trabajaban 7 días a la semana, 80 horas semanales. Ay, cabrón. La agencia no ofrecía licencia por enfermedad ni beneficios médicos y se les prohibía entre ellos decirse cuánto ganaban. O sea, aquí lo bueno es, si no había tanto trabajo, pues igual y trabajas 80 horas, pero tirado en la oficina, ¿no? Simón. Porque no había tanto desmadre. Pero y a pues lo mejor eran ahí. muchos. Sí, pero ya Recorte de personal. No mames. Simón. No, pero ya estás hablando desde un pasado godín, güey. algo. A mediados de la década de 1850, Pinkerton estaba recibiendo como una especie de iguala por servicios de seguridad de 6 ferrocarriles. Estaba cobrando como $10,000 al año por este pedo. Y a los detectives de la policía ferroviaria los conocían como Cinder Dicks. Ah, cabrón. Los vergas. Eran los vergas. Y de hecho los detectives, incluso aquellos que solo viajaban en el tren, o sea, cuando iban así rumbo a la oficina, tenían que estar de todos modos viendo, güey. No, pero Dicks en inglés pues es más como de culo, ojete, ¿no? De que Simón. Eres mamón. Dick es de que sí andas ahí pues sí, de culerito. ¿Y Finder qué es lo otro, la otra palabra? Cinder. Cinder. Cinder como de... Como de Cenicienta. Ajá. Ándale. Sí, pues que también a los oficiales les decían tics. No me acuerdo de dónde venía ese slang. Entonces estos eran los de ceniza porque estaban en los ferrocarriles y eran de carbón, algo así. Algo así. Entonces, si eras detective, tenías que, aunque estuvieras fuera de horario, te subías a un tren y tenías que tomar nota de todo lo raro que vieras. Ok. Recopilaran esa información y se la vendían a los del ferrocarril, así como que, mira, vimos un güey ahí, se quedó dormido. Trae pistola el otro. Aguas. Aquel güey duró un chingo, viendo a ese otro güey, algo están tramando. Esa señora huele feo. Sí. Les digas que se bañan antes de llegar. Y sí, o sea, era como una especie de, pues nomás era de estar justificando. Sí, estar buscando alguna variable que no encajara. Estaban ni chingando nomás. Sí, así se le dice. Era señora metiche. En 1856, una joven llamada Katie Warren solicitó trabajo en la agencia de detectives y Alan dijo, pero eres mujer. No mames. ¿Cómo te va a dar trabajo si eres mujer? ¿Quién te dejó salir? Y él le dijo, pues por eso, güey, yo puedo entrar a lugares donde los hombres no pueden. Ok. Yo puedo espiar a las señoras. Y dijo, bueno. En el baño. Está bien. Y también terminó contratando a más mujeres detectives con el paso de los años. No muchas, pero unas cuantas. Ajá.
El negocio prosperaba, empezó a pues, agarrar, eran ya servicios como de seguridad y también como de medio mercenario, güey. Ok. Entonces andaba ahí cazando criminales, secuestradores para cobrar recompensas. Ayudaba en algunas elecciones, ayudaba a intimidar a los del partido de ¿Opuesto? oposición. Simón. Uf. O sea, si él le pagaban, él decía, Simón, ¿quieres un guardia que le pegue a ese güey? Ajá. Va. También tenía contratos con la policía local y el gobierno federal. Y también a medida que los ferrocarriles facilitaban los viajes, aumentaba el número de personas que se desplazaban entre diferentes lugares. Mucha gente se dirigía al oeste en busca del oro, por la fiebre del oro. Y muchas veces pues llevaban pues, papel moneda, los billetes esos raros que vimos en esos episodios de falsificadores. Sí. Antes de 1861, los bancos privados podían imprimir su propia moneda. Güey. Y era como que, o sea, era más como una especie de cheque de caja, por Ajá. así decirlo. En ese tiempo sí se imprimían más billetes. Simón. Ahorita no se puede. Entonces había 7,000 tipos de moneda más o menos. No mames, ¿cómo es posible? Y pues no todos los bancos agarraban el dinero de todos los otros bancos. Entonces de Ajá. repente es de que tenías que ir a cambiarlo. Así de, no, aquí no lo agarramos. Yo no conozco ese pinche banco. Qué desmadre. Pero esto hacía que fuera muy fácil falsificar los billetes. Y esto significó que Alan Pinkerton iba a tener mucho trabajo. Güey. Ajá. Y luego también fue contratado nomás para averiguar quién andaba robándose paquetes de los ferrocarriles de Pittsburgh, Fort Wayne y Chicago. Como que de repente llegaba mercancía y desaparecía. Güey. Faltaba. Simón. Alan envió a 10 detectives para encontrar a la banda de ladrones, como infiltrarla, hacerse compas de ellos y a ver qué estaba pasando. Uno de los agentes era un hombre llamado Timothy Webster, que era inmigrante inglés y era ex policía de Nueva York. Y el Timothy Webster pues era uno de los agentes como que más destacados de los Pinkerton. El Brian O'Connor. Así se parece un chingo. No, y aparte pues la misma historia de pinche Paul infiltrado Sí, con los loquillos. Y los agentes estuvieron investigando durante varios meses, pero no podían averiguar quién andaba robando los paquetes. Así que Alan se desesperó. Dijo, ¿sabes qué? Voy a plantar unas cajas ahí en el tren. Ajá. Van a estar marcadas para saber que son nuestras. Vamos a ver quién se las roba. Arre. Uno de los agentes del tren dijo, Simón, estas cajas que están marcadas ya no están. Alguien se las robó. Y dijo que podía identificar a las personas que los habían robado. Güey. Ajá. Pero realmente nadie se las había robado. Las tenía él. Las tenía este güey, el Webster. Se inventó o sea, bajo instrucciones de Alan, que dijo, güey, no hemos encontrado a nadie culpable, hay que sembrar un pinche culpable. Desde entonces, hijos de la chingada. Timothy Webster agarró las cajas, fue con unos güeyes que conocía, les dijo, ¿me cuidas esta caja, porfa, güey? No mames. Y luego llegaron a llenar las cajas y dijeron, esos güeyes se la robaron. Asesínenlos. Y los arrestaron. No mames. Alan les había dicho a sus detectives, cito, que entrar con los ladrones si lo consideraban necesario para mantener su posición, incluso cometer el crimen. O sea, no inducir el crimen, sino si los hombres estaban dispuestos a robar, entrar y cometer el crimen, adelante. Ok. Entonces dijeron, esto es una banda de, sí. es una pandilla de rateros y todo, y eran güeyes random que se los agarraron de sus pendejos. Sí, güey. Los supuestos pandilleros fueron arrestados. Se publicó la historia en el periódico. Y ahí decía el periódico, miren, la agencia de detectives Pinkerton desmantela una banda de rufianes. No mames. Sí, es puro chivo expiatorio. Mira, aquí que estamos en frontera en Ciudad Juárez, si te pagan por cruzar un carro, no mames. No, sí, tampoco seas pendejo. Sí. Entonces, 2 meses después, ya en el tribunal, en el juicio de estos hombres, el agente que iba en el tren cambió su versión. Dijo, no, pues que yo no vi nada. Ok. Y luego el jurado dijo, esto está muy raro, y terminó absolviendo a los hombres porque pues no había pruebas en contra de ellos. Pero la publicación de la historia de que estos güeyes, los Pinkerton, desmantelaron una banda de ladrones, ya les había dado la fama. Ajá. El Pittsburgh Gazette escribió, cito, la agonía por fin terminó. Fue un espectáculo ver con qué facilidad se perforó la bolsa de aire de los Pinkerton. O sea que no traía nada, pues era cortina de humo. Aún así, esto fue un éxito, ya que se estaba hablando por todos lados de estos güeyes agarraron unos rateros, güey, hay que contratarlos. No, y aunque fuera éxito total, pues el güey iba a seguir robando lo que estaba robando, el incógnito. Y pues esto fue la que la gente recordaba, ¿no? Que los Pinkerton andan desmantelando bandas de criminales.
Alan empezó a ganar mucho dinero, se empezó a relacionar con la élite a través de sus conexiones con la gente que trabajaba en el ferrocarril o con los dueños, y hablaba frecuentemente con un asesor legal de Illinois Central Railroads, un hombre llamado Abraham Lincoln. Ya. Alan también ganaba dinero protegiendo las vías del ferrocarril del vandalismo, güey. Una vez en 1856, la agencia Pinkerton fue contratada después de que alguien colocara obstrucciones en las vías del ferrocarril Michigan Southern. Construyeron una pequeña cabaña en el bosque, ahí cerca donde pusieron ese pedo, y pusieron a 2 detectives a estar ahí 8 semanas vigilando las vías del tren, viviendo juntos en una cabaña. Después de 8 semanas, vieron cómo 2 hombres llegaron y pusieron unas traviesas antes de que haga el tren de las barras horizontales. Ajá. Para detener ahí a alguien. Para descarrilarlo, güey. Ajá. Y en lugar de quitarlas, dejaron que el tren se descarrilara. Ok. Para tener una excusa para trabajar. Ajá. Y Alan envió otros 2 agentes y dijo, ves, ya pasó ese pedo, te voy a mandar otros 2. Arre. Ajá. Y arrestaron a 2 hombres que andaban haciendo este desmadre. Y resultó que el crimen fue cometido porque uno de los 2 hombres que andaba ahí descarrilando trenes estaba enojado porque un tren atropelló a su perro. Ok. John Wick puede estar muy loco. Simón. De repente. Y luego se construyó el puente ferroviario de Rock Island, cruzando el Mississippi a principios de la década de 1850. Todos los que usaban el río para transportar su mercancía odiaban este puente. Estaba causando problemas en el río y la gente quería que lo tumbaran. Así que tuvieron que contratar a 15 Pinkertons para vigilar el puente en las 24 horas del día. La Cámara de Comercio de St. Louis, Missouri, contrató al ingeniero civil Joseph Bissell para que testificara que el puente estaba creando corrientes cruzadas, que había provocado el hundimiento de al menos 8 barcos de vapor y numerosas embarcaciones pequeñas. O sea que ya había barcos que habían chocado en el puente, se había hecho un desmadre. En abril de 1860, un juez de distrito de Estados Unidos ordenó a los ferrocarriles que quitaran el puente. Fue de, güey, a la mierda. Pinche puente, lleva al otro lado. A la mierda. El Chicago Tribune apoyó y a los ferrocarrileros, porque pues obviamente pues era clásico, ¿no? Magnate ferroviario, le daba dinero al periódico para que publicara cosas a favor del ferrocarril. Huevo. Entonces estos güeyes del Chicago Tribune dijeron, no, es que alguien anda rentando barcos y los anda estrellando contra el puente nomás para desprestigiarnos. No mames. Alguien anda con picos en las calles de Ciudad Juárez para desprestigiar a la empresa del agua. Así es, algo funciona así, todo este pedo, Simón. ¿Qué pedo con la historia? Y este güey, el ingeniero Bissell, fue arrestado en Chicago y acusado de conspirar para derribar el puente. Fue arrestado y fue llevado, no a la corte, fue llevado o a la cárcel, fue enviado directamente a las oficinas de los Pinkertons, donde lo tuvieron ahí, pues técnicamente secuestrado por 24 horas. Sí, porque no son un sistema real, legal. Sí, y no le permitieron contactar a nadie. El agente especial Timothy Webster colaboró en el arresto. El Chicago Democrat publicó, cito, nos dicen fuentes confiables que desde el principio hasta el final todo esto es un caso inventado y que mostrará el destino de todos los demás casos en estos tribunales en los que se han empleado detectives privados de Pinkerton. Sí, estos güeyes inventan todo. Sí, es que está buena la idea, fíjate, pero no la ejecutan bien. Pues es que lo que quieren ellos es ganar dinero. Sí, y pero si no hay crimen, pues te lo inventas y lo cobras. Está cabrón, cabrón. Es como cuando uno se inventa cosas en el trabajo para seguir trabajando. Exactamente. El Daily Missouri Republican también publicó, cito, todo esto es una farsa. Pinkerton testificó que Bissell había ofrecido $5,000 para volar el puente y que había enviado 50 botellas que eran botellas antes de champán llenas de lo que se conoce como Greek Fire a Chicago, que era como para hacer bombas Molotov. Pero pues o sea, todo esto se lo sacaron de los huevos. Todos son mamadas. Bissell testificó que él ni siquiera estaba ahí cuando pasó eso. Él andaba en Rochester, Nueva York. Sí. Tenía testigos. Yo andaba toda madre acá. Sí, dijo, yo cómo me puede haber visto. Sí, cómo me puede haber visto con un agente encubierto de los Pinkerton si ni siquiera estaba aquí, carnal. Y el jurado dijo, sí, es cierto. Pues sí, es cierto. No pensaron en eso. Esa noche fue arrestado de nuevo por conspirar para quemar el puente. Luego fue arrestado por difamación y por distribuir un panfleto que difamaba al juez. Y todos estos cargos fueron desestimados porque otra vez no había pruebas, güey. O sea, les falta ahí eso. Simón, empezar a sembrar pruebas. Sí lo hicieron.
Te recuerdo que es un episodio de 2 partes. Y ya hemos hablado de los Pinkerton antes en otros casos donde llegaban a chingar trabajadores. Así es. Pero por esta época estalló la guerra civil y Bissell estaba en el regimiento de ingenieros construyendo puentes en el sur para el ejército de la Unión. Así que al final el caso fue desestimado y dijeron, no, ya está este güey de nuestro lado, todo bien. Y los Pinkerton se enfocaron ahora en asuntos relacionados con la guerra. All right. En 1861, Abraham Lincoln fue elegido. Planeaba tomar un tren desde Illinois hasta Washington, D.C. y de camino hacer 92 paradas para ir saludando a la gente que había votado por él, aventarse discursos y la chingada. Así los horarios y la agenda, todo se publicó en los periódicos de que a esta hora va a estar el Abraham Lincoln ahí. Para que besen a sus indigentes y le hagan un dibujo. Sí, bueno. Y Alan dijo, ¿sabes qué? Yo escuché que hay un grupo de rebeldes que quiere impedir que Lincoln tome su juramento. Así que envió a varios agentes, entre ellos Timothy Webster, y descubrieron una conspiración para asesinar a Abraham Lincoln en Baltimore, Maryland. Alan le dijo a Lincoln, güey, te van a matar. Y Lincoln dijo, ay, güey. No mames. No creo. Entonces, todo el mundo me quiere, güey. Sí, le dijo, no, güey, hay que llegar de incógnito, no hay que seguir la ruta que habías tenido preestablecida. Güey, guacha mi sombrero, güey. ¿Crees que alguien me va a madrear con este sombrero? Y ya al final, güey dijo, no, yo sí voy a hacer mis paradas planeadas y todo. Después un ejecutivo ferroviario dijo, güey, no, mira, ya Pinkerton, ese güey siempre nos anda encontrando gente rara en los trenes, güey. Aunque no le preguntemos. Entonces algo debe saber. Sí, sabe mucho. Y sí hizo varias paradas Lincoln en tren, pero sí lo convencieron de que cuando llegara. No todas. Llegó allá a Filadelfia y se puso un disfraz. Okay. Y me gustaría decir que estoy mamando. Por favor. Pero no estoy mamando. Uf, el disfraz de Lincoln nada más se cambió el sombrero por uno chiquito. Y ya. Ey, no le digan a nadie, pero soy Abraham Lincoln. Salúdame y vota por mí. Y había agentes de Pinkerton a lo largo de la ruta del tren. Se supone que todos traían unas luces para avisar si había algún problema. Una vez llegando a Washington, D.C., Alan guió a Lincoln, que ahora sí ya bajó más disfrazado. Okay. Bajó envuelto en un chal y lo metieron a través de la entrada de mujeres del Hotel Willard. Y unos lentes. Unos lentes, un chal, Simón. Y una camiseta que decía, no soy Abraham Lincoln. Cuando Lincoln estuvo a salvo en su suite, Alan envió un telegrama a su círculo de agentes con el mensaje en código que decía, las ciruelas entregaron a las nueces de manera segura. Plums delivered nuts safely. No está tan... Sí, pero bueno. Está culerísimo ese mensaje en código. Es como de que ya entregamos la droga. Ajá. O sea, güey, un mensaje en código no se tiene que... O sea, no se tiene que notar que es un mensaje en código, pues. Sí. Nada más cambiaste una palabra por otra. Un telegrama que digo, Simón, sigue en pie la comida mañana a las 11. Ándale. Y que ya los demás sepan qué significa, güey. Vamos por sushi. Ajá. Te mamaste anoche. No sé, cosas así. Pero en fin. Nadie sabe si realmente había un complot para asesinar a Lincoln o si Alan se lo inventó, güey. El alcalde de Chicago, John Wentworth, escribió un editorial y dijo, todo esto pedo, bullshit. No había ningún atentado, no había nada, güey. Wentworth era un güey alto, acá medía como 1.90 y intimidaba nada más de verlo. Entonces era muy común que el güey escribiera editoriales o cartas abiertas en los periódicos y nadie le decía nada porque pues, le tenían miedo. Estaba mamado. Pero Alan dijo, sigue hablando de mí y te va a partir la madre, güey. Y el Wentworth dijo, a ver, pártemela. ¿Tú y cuántos más? Y de hecho, durante el resto de su vida, Alan tuvo que luchar contra esta afirmación de que todo era falso, todo el complot. Ya después Wentworth escribió otro artículo y luego de repente se topa con dos Pinkertons y el Alan. Ándele. Y el Alan sí le puso sus chingazos. Ándele. También Alan declaró más tarde que Lincoln le pidió que se quedara en Washington, D.C. y que formara un servicio secreto para cuidar al presidente. Pero que no pudo. Ok. Que se tenía que regresar a Chicago a trabajar. Ajá. No hay pruebas de que esto también pasara. Ok. Eso suena más lógico. Sí. Sí, ¿cómo vas a rechazar a Abraham Lincoln, güey, con ese sombrero? Pero el Alan guardaba sus fotos con Lincoln en su oficina y cada vez que alguien llegaba se masturbaba. Cada vez que alguien llegaba, así que no, mira, ves el güey del sombrerote. Yo lo salvé.
de que lo mataran. Ajá. Y quería que trabajara yo para él. Ajá, pero fíjate que no. Yo lo salvé de un complot que yo mismo me inventé que no era cierto. Dije, no, luego si nomás trabajo para usted, ¿dónde quedan mis clientes? Tengo que trabajar Así para es. todos. Alan terminó uniéndose al ejército de la Unión como un espía militar. Tenía 24 agentes a su cargo y envió a 5 al sur como espías. Uno de ellos era un ex esclavo, perdón. Yo pensé que era un ex calvo. Ex calvo, no, ese soy yo. Un ex esclavo llamado John Scobo. Y este esclavo supuestamente participó en diversas misiones en las que se hacía pasar por cocinero o por sirviente. Viajaba con otros agentes blancos y se hacía pasar como el esclavo de los otros agentes. Va. Y los oficiales confederados veían a un esclavo o a un negro y decían, ese güey no sabe leer. Entonces dejaban los documentos ahí y el güey los agarraba y los estudiaba, güey. No mames. Simón recopilaba la información. Incluso Alan terminó escribiendo un libro sobre John Scoble llamado El espía de la rebelión. Ese libro todavía está disponible en la página web de la CIA, si quieren buscarlo. Órale. El problema es de que probablemente no existió ese güey jamás, güey. Se lo inventó Pierre Kenton también, hijo de la... Digo, no hay registros de él para nada, güey. Ajá. En ningún lado. De lo que sí hay registros es de que 4 de los detectives de Alan fueron arrestados en la Confederación por ser espías. Uh-huh. Agarraron a los 4 al mismo tiempo, güey. Si estás trabajando de espía, no te vas a juntar con los otros espías. No mames. A espiar todos juntos, güey. Ajá. No, porque pues, luego se agarran a todos juntos. Sí. A ver, ¿por qué se me fueron todos juntos al lonche? Lo que cuida la empresa. Así es. 2 regresaron en un intercambio de prisioneros. Uno estuvo 1 año en prisión, fue liberado y nunca más se supo de él. Y el último, Timothy Webster, el Pinkerton estrella, fue sentenciado a muerte y murió ahorcado. No mames. Así es. De hecho, fue el primer espía de la guerra civil en ser ejecutado. Ok. Otro de los agentes de Pinkerton pasaba su tiempo estafando al departamento de guerra, robándose dinero. Y había otro que estaba trabajando como espía para la Confederación. O sea, el espía no se dio cuenta que estaba siendo espiado. Hay un conflicto de intereses, sí, ¿no? Sí. Y luego Alan se autoproclamó jefe del servicio secreto, que todavía no existía. Y empezó a viajar con el general McClernand, que es el que está acá en la foto. Ajá. Y el trabajo de Alan era evaluar los movimientos del ejército enemigo. Porque dijimos, güey, tú eres experto en esto, güey. Tú eres muy chismoso. A ver, ¿qué pedo ahí? Tú eres experto en estas chingaderas que te inventas. Pero resultó que el güey no sabía nada, güey. Y toda esta información que presentaba era, en el mejor de los casos, cuestionable. Por ejemplo, en la batalla de Antietam hubo un problema porque Alan dijo, güey, vienen un chingo de confederados y el ejército está bien cabrón y nos van a partir la madre. Pero realmente cuando llegó el ejército de los confederados eran la mitad o menos de los hombres que Alan dijo que iban a ser. Y todos andaban bien cansados, no traían comida, estaban enfermos. Entonces les partieron la madre en chinga. Ok. El ejército de la Unión mató como 23,000 soldados en esa batalla, güey. En un día, güey. Porque se preparó de más. Ajá. Va. Pero al general le quedó la espinita de, es que este güey dijo que venían más, güey. O sea, a lo mejor los otros están escondidos. Ajá. Entonces, a buscarlos. No, o sea, pues fue como de, cabrón, o sea, vamos o sea, ya nos defendimos de esta incursión, pero no vamos nosotros a buscar atacar porque allá sí nos van a chingar. Y el hecho de que no atacaran permitió que el general Lee se retirara sano y salvo y probablemente extendió la guerra unos meses. De cabrón. Ajá. Sí se considera una victoria porque Lee se retiró, pero McClernand y Alan fueron regañados por el Departamento de Guerra y por Lincoln. De hecho, esto es a menudo considerado la peor falla de inteligencia de la guerra civil. Ok. Y Lincoln despidió al general. Ándele. Alan se ofendió de que hayan despedido al general porque la cagó, así que renunció. También. Se llevó a todos sus espías y se llevó todos los archivos que tenía sobre las tropas confederadas. Ajá. Por algo no quería trabajar contigo, Abraham Lincoln. Dijo, sí, ya voy a quitar mi foto contigo del despacho. Ya no me voy a masturbar con ella. Pero Alan había forjado contactos influyentes durante su servicio militar y los usó para impulsar aún más su carrera, porque muchos de los líderes militares eran empresarios o tenían contactos con gente de dinero. Los hijos del Alan, el William y Robert, o Billy y Bob, se salieron de la escuela cuando eran adolescentes. Así que Alan los entrenó como detectives. Entonces, mientras el Alan andaba acá en la guerra, la agencia permaneció abierta, se expandieron, abrieron sucursales en otras ciudades,
Durante la década de 1860, Pinkerton ya tenía 200 agentes. Va. Ahora había otro detective que se llamaba Sam Felker. Ese güey no era de los Pinkerton, era de otra agencia. Ajá. Fue atrapado vendiendo bonos robados. Y él dijo, no, o sea, es que... Porque lo arrestó la policía así de este Sí, sí. güey. No, es que soy detective. Exacto, dijo, Los soy traigo por detective y estoy investigando un caso. Ujú. Por eso hice la transacción. Ah, Para incriminar al otro güey y agarrarlo. vaya. Alan, como era un competidor de este güey, dijo, Mi madre. que chingarlo. Chíguenselos. Entonces dijo, no, o sea, convenció al fiscal de distrito de que lo investigaran. Dijo, es más, si quieres yo lo investigo, güey. Ujú. Al cabo yo a su médico. Yo solito. Yo investigo gente, güey. Ahorita le siembro algo al hijo. Sí, dijo al cabo, o sea, básicamente le dijo al fiscal de distrito, mira, tú y yo sabemos que la policía no vale para pura verga, güey. Ajá. Al menos unos vergazos, pero de algo le siembro. Y Alan contrató a un agente le dijo a un agente de los Pinkerton, le dijo, mira, tú hazte pasar por un ladrón de bonos y se los vendes al Felker. Entonces fue este güey y le dijo al Felker, hey, ¿te gustan los bonos robados? Yo aquí traigo. El Felker dijo, Simón, güey, te los compro al rato, güey. Simón. Nos vemos tal día en tal lugar, güey. Pero Felker fue y le dijo a la policía, hey, me quieren vender bonos robados, güey. Ándele. Y agarraron a la gente de Pinkerton por traer los bonos robados y lo arrestaron. Qué pendejo. Era al revés. Era al revés. Simón. Ajá. Durante el juicio, Alan y Felker se agarraron a chingazos en la corte, güey. Ujú. Así nomás, porque pues eso pasa. Wow. Alan testificó que él había contratado a la gente que intentó vender los bonos y Felker nomás lo volteó a ver y le dijo, maldito viejo ladrón, y se le echó encima, güey. Es que me ganó la estafa. Simón. Es que me estafó primero. El Alan ahí en la corte sacó su pistola, pero la multitud lo agarró y le impidió que disparara al Sam Felker. Y luego Alan se disculpó al tribunal. Dijo, Ok. perdón, Una disculpa. Tenía depresión. perdí los estribos, me dio Ajá. ansiedad y le quise disparar a un güey adentro del tribunal. Está bien, amigo. Después Felker fue arrestado por otro cargo y extraditado a Ohio. Y años después Felker se convirtió en agente del servicio secreto. Deli. En 1868, el Alan estaba ahí bien a gusto, pasando el rato en una cantina, cuando entra un güey y lo encañona, güey. No mames. Alan agarra la pistola, otros güeyes del bar lo agarran y le tiran paro, arrestan al tipo, se lo llevan preso. Y luego el tipo en la cárcel dice, Alan me pagó $100 para que yo entrara y lo hiciera verse bien vergas. Lo sabía. Dije, o se inventó al güey o sí, a huevo. Sí, que era para demostrar que era un hombre valiente. Ajá. Güey, nunca se te ocurrió eso acá de que, toma feria, hagas como que me pegas y tú lo parto tu madre. No, yo sí lo pero pensé, güey. O sea, he visto historias no de tenía ese dinero, pedo, pero sí lo pensé. No, sí he visto historias de gente que dice eso así de que intenta secuestrar a esta morra y luego yo la rescato. No, así no, pero sí. Pero Alan dijo, no, yo no lo contraté. Y Alan lo que pensó fue, el Felker me lo mandó con esa historia para verme, o sea, para que yo me vea mal, güey. Ajá. Y resultó que sí, realmente este güey era un enviado de Felker y le dijo, güey, si vas y matas al Alan, te doy un trabajo en el servicio secreto. Ándale. Porque aparentemente muchos que fueron reclutados al servicio secreto fueron asesinos como que por encargo. Uh-huh. Y Felker fue juzgado, pero fue declarado inocente de tentativa de asesinato por encargo. Falta de pruebas. Pero Alan también se dio cuenta que podía ganar dinero, pues rentando guardias. O sea, poniendo guardias en las empresas durante las huelgas laborales. Y que se crean bien vergas. Sí, o sea, entonces había, los congresos de los diferentes estados estaban haciendo leyes que permitían que los agentes fueran contratados por una empresa y actuaran como policías, como una especie de policía privada, güey. Y era del estado de, pues yo no tengo que pagarle a los policías, les pague de la empresa, pues que les hagan su desmadre, ¿no? Pues órale. La primera vez que Pinkerton fue, la agencia fue a romper una huelga fue en 1866 en Bradwood, Illinois. Y durante los siguientes 18 años estuvieron actuando como rompehuelgas en al menos 70 huelgas. En cientos de otros casos, los Pinkerton protegían la propiedad privada de las empresas contra el vandalismo. Ok. O sea, yo te cuido aquí y no te vayan a grafitear, güey. Me necesitas. No vaya a venir un empleado que está enojado contigo porque no le pagas bien a mearte aquí en la pared, güey. Uh-huh. Lo que sí sabemos es de que se infiltraron en un chingo de huelgas haciéndose pasar por trabajadores, pero no sabemos en cuántas.
En 1868, los Pinkerton también se involucraron en un intento de detener a la banda o la pandilla Reno, que se encargaba de asaltar trenes. No mames. Eran varios en la pandilla Reno. Capturaron a 3, pero mientras los iban trasladando en tren para llevarlos a juicio, no llegó un comité de vigilancia, entre comillas, unos güeyes acá y los mataron a los 3 de la pandilla. Ajá. Otros 3 hombres de Reno fueron capturados y luego también cuando los iban trasladando fueron ahorcados también por un comité de vigilantes. Algunos de los que quedaron lograron escapar a Canadá y no fueron extraditados hasta que se acordó que iban a estar a salvo de que no les pasara lo mismo, güey, de que llegaran pinches vigilantes locos y los mataran. Sí. Así que los extraditaron, llegaron, fueron ahorcados por un comité de vigilancia. No mames. Y esto provocó un incidente internacional porque los habían devuelto con la promesa de que nos irían ahorcados, güey. Pero para Alan esto fue de todos modos una victoria porque dijo, güey, ya acabamos con la banda de Reno. De ahí viene la palabra de Pinky Promise, güey. Una promesa Pinkerton. No, pero estaría chido, ¿eh? Sí, sí. No lo había pensado. Entonces, los periódicos dijeron, pues no estuvo mal que ya los habían arrestado, no había que ahorcarlos. Uh-huh. Pero de todos modos, pues nadie más fue arrestado por los ahorcamientos. Felker apareció en el Chicago Tribune diciendo que él se había ofrecido a arrestar a los verdaderos ladrones y que temían que los Pinkerton los lincharan, como ya habían linchado a los otros 2. Uh-huh. A los otros 3, perdón. Y Alan dijo, no es cierto, nosotros no mandamos a linchar a nadie. O sea, nosotros los arrestamos, pero no mandamos a linchar a nadie. Y sobre Felker dijo, cito, nunca ha existido un mentiroso más grande. Ni Pinocho. Uh-huh. De hecho, este güey dijo, yo tengo 1000 testigos que dirían que yo estaba en la ciudad cuando pasaron los linchamientos. Entonces yo no pude ser. Pero años después resultó que sí. O sea, los mismos Pinkerton habían organizado todo. Ok. Sí los arrestaron y también tenían a la gente que los iba a ahorcar. No mames. Alan escribió cartas sobre un trato que hizo con un ex empleado donde lo chantajeaba por $500 para mantener en secreto la verdad sobre los linchamientos. Ahora, cuando el Alan tenía 50 años, le dio un derrame cerebral. Pasó 2 años aprendiendo otra vez a caminar y hablar. Su costado quedó parcialmente paralizado por el resto de su vida. Y ahora cada vez como que se sobreestimulaba, se emocionaba, le temblaban las manos y empezaba a hablar como si no hubiera pedo. Ok. Así que sus hijos asumieron la dirección de la agencia y Alan nomás daba órdenes ahí sentadillo en su mecedora en la oficina. No mames, el viejito de Walter White. Ándale. Y a principios de la década de 1870 ya tenían 2,000 empleados, miles de agentes de reserva y comenzaron a expandirse hacia el oeste. Pero ya la gente no los veía como la gente en Chicago, porque en Chicago sí los trataban como héroes. Los bandidos del oeste eran vistos como los verdaderos héroes y los Pinkerton eran asesinos a sueldo. Ok. Eran pinches güeyes que estaban ahí nomás sirviendo a los intereses empresariales. Eran los de mi angelito nomás estaba robando y estos asesinos. Así es. Lo normal. Y os digo, todo esto se ve en el Red Dead Redemption, ¿no? Que andan ahí. Sí, me ha sonado mucho. De hecho, la agencia todavía existe, la agencia Pinkerton, y cuando salió el Red Dead Redemption los querían demandar. Ok. Ajá, por usar su nombre. Ajá. Pero en fin, en 1866 había una banda de James Younger que robaba bancos. Y el Kansas City Times los tenía como una especie de... Pues como héroes que andaban ahí robando al rico. En 1871 robaron un banco en Iowa y el banco contrató a los Pinkerton para investigar. Bob Pinkerton fue a buscarlos hasta Missouri, pero cuando llegaba y le preguntaba a la gente, oye, ¿tú sabes de este pedo? La gente decía, no, yo no conozco a esa gente. Es que sí, güey, cuando ves La Casa de Papel o ves el Ocean's 11 y todo eso, pues sí le vas a George Clooney, güey, ¿sabes? Entonces, nadie quería soltar la sopa, güey. Así que se dio por vencido. Y luego la banda comenzó a robar trenes en lugar de bancos. En 1874, el tren Adams Express contrató a los Pinkerton y estos enviaron un agente para que se infiltrara a la banda de criminales. Al primer día de llegar a infiltrarse, a la banda de criminales, él fue encontrado su cadáver en la carretera. No mames. O sea, ¿lo descubrieron o qué? ¿Qué tan malo tienes que ser en tu trabajo para que a la primera que lo vieran de que no, ni madre, ese güey es un espía, mátenlo? A la verga.
Una semana después, Alan envió a un ex capitán de la policía de Chicago, quien también llevó a otros dos ex policías. Se hicieron pasar por compradores de ganado. Ahí el capitán de policía terminó matando a tiros a John y a Jim Younger y luego mató a No, perdón, mató a tiros a John Younger y luego Jim Younger mató al capitán y uno de los policías. Y como ya se puso violento el pedo, el tren Adams Express dijo: no sabes que ya no quiero nada, güey, ya mejor no trabajemos juntos. Simón. Fíjate que andas funado, carnal. Ahorita me van a criticar por trabajar contigo, hermano. Alan estaba furioso y además se sentía humillado que lo hubieran corrido, así que quería vengarse de esta banda de criminales. De esta banda de criminales estaba asociada con los hermanos James, que eran Frank y Jesse James. Y les dijeron que Frank y Jesse James estaban ahí en la casa de su madre. Entonces Alan dijo: destruyan la casa. Quemen la casa. El equipo Rocket. Con todos ellos adentro. El 26 de enero de 1875, 8 Pinkertons y algunos policías locales llegaron a la casa a medianoche y arrojaron una bomba casera. Frank y Jesse ya no estaban ahí, se habían ido la noche anterior. Allá adentro estaba nada más la mamá de Frank y Jesse con el chavito, el hermano de Frank y Jesse que tenía 8 años. Sí, se los chingaron. El niño murió en el incendio y la madre casi pierde una mano, porque en la explosión algo casi se la corta. Y aquí la gente dijo: pinches Pinkertons, hijos de su Pinkerton Floyd madre. Se mamaron. Se mamaron y la gente estaba a favor de la banda de Jesse y Frank James. Y luego también fue encontrado un arma ahí de los Pinkerton que tenía insignias que sugerían que estaban colaborando con el gobierno federal como escondidas. El Kansas City Times escribió, cito: Pinkerton decidió vengar la muerte de sus hombres y envió una fuerza para rodear a los residentes. Decidió vengarse de la familia. Los 8 Pinkertons fueron acusados de asesinato, incluido Alan, pero nadie fue arrestado ni condenado. Los cargos finalmente fueron desestimados. Luego, en 1881, Alan aconsejó al gobernador de Missouri para que le pagara a Charlie y a Robert Ford $10,000 para que mataran a Jesse James. Y Robert Ford terminó matando a Jesse James 10 años después y obtuvo inmunidad y una recompensa económica. Órale. Y es una buena película, la del asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Ramfi aprueba. Así es. Se dio aprobación de Ramfi. Alan ya tenía una cantidad estúpida de dinero, pero sí estúpida de... Ya retírate. Sí. Mandó construir una casa enorme a unos 120 kilómetros de Chicago, terreno de 103 hectáreas. Ahí llevaba a gente como a Cornelius Vanderbilt, ahí a Ulysses S. Grant, ahí a platicar, güey, ahí. El tren de Illinois Central tenía una parada especial en su casa. No mames. Ya quedó una estación parada en la casa de este cabrón. Sí, ya dice algo. Y el güey quería como ser escocés y quería un pedacito de su terruño. Mandó traer 85,000 árboles de Escocia, güey. No mames. Ya en el turibús. Aquí vive el Pinkerton. Simón. Entonces le dijo a unos agentes: güey, van a llegar esos árboles para que vayan y los traigan la chingada. Estaba haciendo mucho frío. No los taparon bien. Se congelaron los árboles. Este güey terminó corriendo el güey que estaba a cargo y mandó traer otra vez árboles. Tenías un trabajo, carnal. Simón. La finca también tenía de estos de los ponis de los Shetland, de los bonitos, para que sus nietos pudieran andar en pony. Bajas. Tenía chingos de estatuas. Entonces sus invitados eran siempre que llegaban ahí a pendejear, era de: vente, güey, súbete al caballo, vamos a disparar a las estatuas. No mames. Simón. Ok. Hobbies. La neta suena como algo divertido de hacer, Simón. Pero pues los mejores días de la vida de Alan habían sido durante la Guerra Civil. Así que contrató a un artista escocés para que llenara su casa con murales de las acciones heroicas que tuvo Alan en la Guerra Civil. Incluidas las de su cabeza. Incluidas todas las que sacó del culo porque no había más. Había guardias armados en su casa a las 24 horas. Siempre tenía guardias con fusiles en el techo, güey. Pero luego pasó el gran incendio de Chicago. Ok. ¿Qué digo? Pues estaba lejos de su casa, güey, pero terminó destruyendo la sede de los Pinkerton. Todos los expedientes fueron destruidos, incluido la galería de truanes y sus preciados archivos de la Guerra Civil. Por el desmadre del incendio se declaró la ley marcial.
Pero la policía de Chicago en ese momento solamente tenía 310 agentes. Pero sobrevivió su foto con Abraham Lincoln. Es lo que quiero saber. Esa yo creo que sí se la llevó a la casa, la tenía Ok. ahí en un cajoncito en su cuarto, güey. Menos mal, menos mal. Entonces, había nada más 310 policías para ley marcial en toda una ciudad. ¿Y lo Eran que muy le poquitos. dijeron así, posada en tu mansión o qué? No, pues el güey nomás fue de, yo no estoy de toda madre aquí, güey, pero hay un Ajá. cagadero en Chicago y Reconstrúyanse. y pues había gente que andaba saqueando lugares, andaban provocando más incendios. Y llegó el ejército y los ciudadanos organizaron como que patrullas ciudadanas para vigilar que pues, la gente mala no anduviera haciendo desmadre, güey. Ujú. También la ciudad ordenó el cierre de los bares para que nadie se pusiera pedo y hiciera desmadre. Hiciera desmadre acá de, ando pedo, vamos a saquear un Best Buy. A Sí. huevo. Y a Alan jamás le autorizaron crear una patrulla, pero le valió verga y lo hizo. Nada más llegó y puso pósters por toda la ciudad diciendo que la policía de Pinkerton estaba a cargo del distrito incendiado. Ok, Por sus así nomás. Arre, arre. Simón. Y aseguró que cualquiera que fuera sorprendido robando sería asesinado. Cito, tendrán misericordia, pero su destino será la muerte. Wow. Sí. Las ciudades vecinas se preocuparon porque pensaban que esto haría que los delincuentes huyeran de Chicago y se fueran a otra ciudad. Ajá. Dijeron, bueno, mames, van a llegar tus criminales acá. No, y aparte, si tiene sangre de matar, pues matan gente. Es que está robando. Ujú. Y el Fort Wayne Daily Gazette dijo que en Milwaukee había demasiados delincuentes que no deberían andar ahí queriéndolos correr de Chicago. Ahora, no todo lo que hizo Alan Pinkerton era completamente malo. Ujú. Como dije, el güey era abolicionista, no creía en la esclavitud, a menos que le mantuviera lleno dos bolsillos. Ajá. A menos de que se robaran algo. Simón. Pero pues el güey incluso recaudó fondos para el abolicionista John Brown, le dio refugio a esclavos fugitivos. Había unas leyes sobre esclavos fugitivos que los podías como que agarrar y reesclavizarlos y el güey les decía a sus agentes no hagan eso, no sean culeros. No te pases de verga. Pero una vez el güey andaba corto de dinero en la empresa y lo contrataron para que investigara un hacendado azucarero cubano que exigía la emancipación de los esclavos cubanos. Pero al final Alan dijo, no, sabes que ya no quiero agarrar esto. O sea, ya empezó a trabajar, a investigarlo y todo, pero lo contrató el gobierno español y se dio cuenta que el gobierno español estaba haciendo un pinches crímenes de guerra y dijo, no, güey, Ujú. ahí nos vemos. De eso ya me retiré, carnal. Simón. Ajá. En 1873, Alan comenzó a escribir libros que narraban historias fantásticas de sus aventuras como detective Por supuesto. y aseguraba que todas las historias eran reales. El güey nomás le está dictando historias a un escritor fantasma. Si tienes la necesidad de asegurar que son reales, a lo mejor no son reales. Es probable. Entre 1875 y 1884 publicó 17 libros. Te juro que ahora por Dios, te lo juro que esta sí es una historia real, volumen 5. Luego la agencia Pinkerton fue contratada por el presidente de la compañía de carbón y hierro de Filadelfia y Reading para tratar de averiguar quién eran miembros de los Molly Maguires, que era una pandilla que se habló en el episodio 204. Ujú. Entonces, tenían ahí problemas porque estos de la pandilla pues estaban metiendo a los sindicatos y andaban ahí alertando a la gente. Pero ya como que habían hecho, ya se habían peleado, había habido atentados con bombas, había habido asesinatos, pero ya se habían calmado todo el asunto. Ujú. Ahora ya como que dijeron, ok, vamos a tratar de desmadrar al sindicato desde adentro. Tráiganse a los Pinkerton, que se infiltren ahí. Pero la violencia regresó y otra vez empezaron los enfrentamientos con los Molly Maguires. Así que los Pinkerton dijeron hay que destruir a los Molly Maguires de una vez por todas. Alan envió al inmigrante irlandés James McParland para que se infiltrara con ellos. Ujú. Y este güey pasó 2 años de incógnito como miembro de los Molly Maguires. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Vamos a perrear, ¿ok? Y Alan pensó que se estaba tardando mucho. Dijo, güey, ya estuvo. Ajá. O sea, 2 años ahí, cabrón, también ya. Sí, ya te encariñaste, Sí, güey. bueno. Ya eres malito también. Alan le dijo a su segundo Armando, cito, la única manera de perseguir a los Molly Maguires, según mi punto de vista, es tratarlos como tratamos a los Reno en Indiana. A balazos. Pues entre balazos y ahorcadas. Ahorcadas. Tras su desaparición, la gente mejoró notablemente y ahora Seymour es un pueblo tranquilo. Y ordenó que formaran un comité de vigilancia. Ujú. Entonces, el 10 de diciembre de 1875, un grupo de hombres irrumpió en la casa de la familia O'Donnell, donde se supone que había algunos Molly Maguires. Llegaron, golpearon a la señorita O'Donnell con una pistola, golpearon a su yerno y le dispararon al hijo de la señora O'Donnell por lo menos 15 veces
En la cabeza nada más. En la cabeza nada más Sí, 15. Damn. Sí, se enseñaron. Algo, sí. 19 hombres fueron condenados y ejecutados. Y años después se concluyó que las compañías de carbón habían instigado algunos ataques a las minas para echar la culpa a los Molly Maguires y así chingarse al sindicato. Ajá. Que esto ya se volvió el modus operandi de los Pinkerton después de que de este desmadre. O sea, era de... Y de otros más. Un chingo, sí. Los sindicalistas fueron tachados de violentos y con esto se sentaron las bases para una actitud antisindical en todo Estados Unidos. Y ya era como que el punto más alto de la imagen pública de los Pinkerton. Recibían elogios por parte de los medios que decían, miren a estos, porque lo platicamos y de hecho en el siguiente episodio se menciona un poco el pedo que pasó en Haymarket con los anarquistas. Decían, es que mira, son puros inmigrantes que nomás vienen aquí a lebrestar. Entonces, los medios decían que Pinkerton estaba erradicando al violento grupo de terroristas extranjeros. Pero lo más importante de todo esto es de que los Pinkerton ahora contaban con una nueva forma de hacer dinero. Infiltrarse en sindicatos o sociedades secretas, culparlas de algún crimen y salir como héroes. O sea, ya como porros también, ¿verdad? Sí, bueno. De hacer su desmadre. Pero pues esa es la primera parte de la historia de la agencia de detectives Pinkerton. Ahora, ¿quién nos va a comentar? Hablen de los Pinkerton. Pues voy a seguir comentando que hablamos de la guerra de los emus, ¿no? Yo creo que sí. Pero pues en fin, si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 624 de The Dollop, The Pinkerton Agency Part 1. A nosotros nos encuentran en todos lados como @eldollop, a mí como ningún Eduardo. Y a mí como Brian the Machine. Y pues, si no conocen su historia, están condenados a creer que un servicio de básicamente policía mercenaria lo hacía todo por el bien de la humanidad.